Refutando la gracia irresistible, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, versículo 11. Estimado auditor, saludos cordiales. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio voy a exponer a la luz de la palabra de Dios el cuarto punto calvinista de la Tulips, la gracia irresistible, según el cual la gracia de Dios no puede ser resistida por los elegidos de Dios, siendo así efectiva en ellos, mientras que por defecto es inefectiva en los no selectos. Un famoso predicador británico del siglo XIX dice las siguientes frases, las cuales no están de ningún modo basado en las Sagradas Escrituras. Tú no puedes buscar a Cristo sin que Él no te haya buscado antes. O si tu voluntad es ser salvo, Dios ha puesto esa voluntad en ti. Aquellas frases se ven muy bíblicas y bonitas, mas estas frases dichas y escritas por este predicador calvinista mundialmente conocido no están basadas en la Biblia de ningún modo, más bien están basadas en su propio corazón engañoso. Y si este varón murió en esa perspectiva, él entonces se perdió por toda la eternidad. Estimado auditor, el calvinismo parece darle toda la gloria a Dios en cuanto a la salvación, pero es una doctrina del mismo infierno, la cual ha deshonrado al Señor debido a que, según el calvinismo, todos los hombres son incapaces de escoger amar a Dios y de este modo Dios debe forzar a unas cuantas personas para que lo amen, lo cual claramente es una total ridiculez. Los calvinistas han usado erradamente muchos pasajes como Juan capítulo 6 versículo 44, según la cual respalda el punto de la gracia irresistible. Leamos lo que dice este pasaje. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Comencemos. Estimado auditor, esta doctrina de demonios ha usado erradamente muchos pasajes de la Biblia para respaldar sus falsedades, las cuales parecen ser muy de sana doctrina. Pero el calvinismo deshonra al Señor, además de llevar a sus prosélitos directamente al infierno. Todos sabemos, estimado auditor, que sin la gracia de Dios no hay salvación alguna para los hombres, ya que por medio de su gracia todos los hombres tienen una puerta de escape de la condenación eterna del lago de fuego hacia la vida eterna junto al Padre Celestial y junto al Señor y Salvador Jesucristo. Como se dice en Tito capítulo 3 versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El Señor ha manifestado su gracia sobre todos los hombres a lo largo de la historia, y eso lo encontramos en Tito capítulo 2 versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Solo por su gracia, Dios ha dado a su Hijo unigénito Cristo Jesús a morir en nuestro lugar por nuestros pecados en la cruz. Por su gracia y misericordia, Dios desató su ira sobre su Hijo en vez de nosotros por nuestros sucios pecados. No obstante, los calvinistas han sacado fuera de contexto Tito capítulo 3 versículo 5, argumentando que los supuestos elegidos son exclusivamente salvos por la gracia. Es decir, que ellos dicen que no tuvieron nada que hacer en la salvación porque según los calvinistas, Dios lo hace todo en cuanto a la salvación del pecador. Toda la gloria sea para el Señor, dicen los calvinistas. Estimado auditor, tal vez usted ha escuchado las siguientes frases dichas por los calvinistas, las cuales no tienen asidero bíblico alguno. Yo no hice nada en mi salvación. Dios me salvó solo por su gracia. O en el pasado me encontraba en tinieblas yendo al infierno, pero Dios me sacó de ese camino oscuro y me hizo caminar por el camino correcto por pura misericordia. O hermanos y hermanas en Cristo, hoy domingo estamos reunidos para glorificar al Señor. Él solo por gracia nos trajo hasta aquí. Esas son algunas de las frases más célebres, por así decirlo, de esta gente calvinista. Sin embargo, los calvinistas omiten la fe salvífica por la cual los hombres son justificados delante de Dios, al enseñar que la salvación es solo por gracia desde un punto de vista calvinista.
La enseñanza de la gracia irresistible es bastante sutil, de tal modo que a primera vista suena de sana doctrina, la cual ha influenciado para mal a muchas personas que quieren conocer a Dios y terminan cayendo en el calvinismo, lo cual es terrible. Leamos ahora Génesis capítulo 3, versículo 1 respecto al engaño de Satanás. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Pero Dios nunca dijo eso, sino que le dice a Adán lo siguiente en Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Satanás, por medio de falsas doctrinas como el calvinismo, ha torcido la Biblia con el fin de guiar a las personas directamente al lago de fuego, al igual que como lo hizo en el huerto del Edén, cuando sutilmente buscó engañar a Eva para que ella tomase una mala decisión. Y él usa el calvinismo para engañar a la mayor cantidad de personas y nuevos cristianos que sea posible, los cuales están buscando a Dios de manera genuina. Veamos cómo el enemigo sagazmente ha hecho caer a muchos cristianos en la red del calvinismo. Primero, estimado auditor, sabemos que la salvación es por la gracia de Dios. De este modo, las obras no se requieren para la salvación. Eso es correcto. Y muchos cristianos salvos y algunos no salvos lo saben bien. Segundo, sabemos que nada bueno hay en nosotros para ganarnos la salvación, pues es un don de Dios. Tercero, sabemos que Dios tiene misericordia de nosotros, o sea que todos merecemos el infierno por nuestros pecados. Mas, sin embargo, Dios no nos da lo que merecemos. De hecho, por su gracia, Él nos da lo que no merecemos, es decir, la salvación de nuestras almas. Es aquí donde Satanás ataca mediante el calvinismo respecto a la gracia, debido al hecho que Satanás hace a los nuevos cristianos no salvos a que crean que ellos pueden ser salvos por medio de la sola gracia soberana de Dios. Y el hecho que ellos estén buscando a Dios es debido a que ellos desde un comienzo no pudieron resistirse a la gracia de Dios, y es una prueba más que evidente que ellos fueron elegidos antes de la fundación del mundo para salvación. Lamentablemente, para los nuevos cristianos que no creen que la salvación sea en base a las obras, pues el calvinismo les hace mucho sentido y tristemente ellos se hacen calvinistas. No obstante, ellos no saben el hecho que están omitiendo la fe salvífica, como consecuencia del cual ellos están aún en sus delitos y pecados caminando directamente al infierno. Es muy común escuchar a los calvinistas citar Efesios capítulo 8 versículos 8 y 9 para justificar la gracia irresistible de Dios. Pues leamos el texto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. De este modo los calvinistas dirán: ¿no ves que Efesios señala claro que somos salvos por su sola gracia? Pues la fe es dada por Dios. Y si tú me dices que la fe es un don de Dios y la salvación, te estás gloriando, y tú eres tu propio Salvador. Dios lo hace todo, pues nosotros no hicimos nada en la salvación, porque ésta no depende de nuestras obras. Ese es el típico argumento de los calvinistas, el cual parece muy lógico, e inclusive muchos han caído en estas falsas doctrinas al creer en sus sofismas y hombres de paja. No obstante, la palabra de Dios es clara sobre recibir la gracia de Dios. Leamos Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2 que dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia a la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El apóstol Pablo es claro aquí. La fe es la llave por la cual el hombre tiene acceso a la gracia de Dios, o sea, al Señor Jesucristo muriendo por los pecados del mundo entero. Y la fe salvífica no es equivalente a la gracia o que sea igual a la gracia, sino que si no hay fe, no hay gracia. Sin embargo, los calvinistas insisten en argumentar heréticamente que la fe es parte de la gracia de Dios. Y esto es verdad y no al mismo tiempo, pero analicemos bien esto ya que es importante.
Bíblicamente hablando, solo por la gracia Dios ha permitido que los hombres sean salvos por la fe en el Evangelio. Y el hecho que Dios le exija el arrepentimiento y la fe en el Evangelio es solo por su gracia, pues ellos no deben pagar un precio por su salvación, porque Jesucristo hizo la obra en la cruz hace 2000 años, y la gracia de Dios implica que los hombres reciban voluntariamente su gracia por la fe. Y si no fuera por su gracia, los hombres terminan todos en el infierno después de su muerte física. No obstante, los calvinistas tuercen la gracia de Dios al decir correctamente que la salvación es solo por la gracia de Dios, pero que Dios es responsable de dar la fe a quien Él desee. Es decir, su gracia se hace efectiva en aquellos que Dios quiere salvar. Eso es una gran falacia, estimado auditor, porque ni la fe dada por Dios ni la gracia es irresistible como los calvinistas dicen. Solo por su gracia Dios entregó su palabra viva y eficaz, la Biblia, para que las personas puedan tener la fe que lo justifica delante de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Aparte de eso, Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, los calvinistas engañan y son engañados al mismo tiempo al enseñar que la gracia de Dios no puede resistirse, porque vemos a los incrédulos constantemente resistiéndose a la gracia como los judíos y muchos gentiles lo hicieron cuando el Señor Jesús vino al mundo en carne, y también se ve después de su ascensión al cielo. Por otro lado, estimado auditor, las bodas del Cordero se van a celebrar donde el Señor Jesucristo es el novio y su iglesia la novia. En una boda normal de hombres, tanto el novio como la novia están voluntariamente delante de un ministro de fe. Nadie los obliga a casarse, ambos han decidido en su libre albedrío a llevar a cabo el casamiento, a menos que, claro, estemos en algún país musulmán. No obstante, de acuerdo al calvinismo, las bodas del Cordero sería un tipo de violación o algo así, porque Dios estaría forzando a unas pocas personas para ser la novia en contra la voluntad de esta. De este modo, en un contexto como este, al enseñar que la gracia es irresistible, es equivalente a drogar a la novia con la intención que se case con el novio en contra de su voluntad. Y eso realmente es ridículo, estimado auditor. Los calvinistas abrazan esta doctrina falsa porque ellos no son sellados con el Espíritu Santo de Dios, el cual guía a toda la verdad. No hay salvación en el calvinismo. Es el evangelio de Satanás que contradice al verdadero evangelio de salvación. Por otra parte, aquí hay una cosa muy importante, la cual está en Génesis capítulo 22, versículo 18, sobre la promesa de que el Señor hizo a Abraham, y después se cita Hechos capítulo 3, versículo 25 respecto a esta misma promesa, la cual ha sido enseñada de generación en generación. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y después leemos, vosotros sois los hijos de los profetas, del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Estimado auditor, los calvinistas ignoran este pacto de Dios hecho a Abraham hace casi 4000 años, por medio de la simiente de Abraham. El Mesías, el Señor Jesucristo, vino al mundo en carne para pagar por los pecados del mundo entero. En el pacto de Dios no hay tal cosa como una expiación limitada, ni una depravación total, ni una elección incondicional, nada de eso. Dios prometió que todas las naciones de la tierra, las familias de la tierra serán benditas por medio de la simiente de Abraham. Pero diabólicamente los calvinistas se aferran a esta doctrina satánica, esparciendo el veneno de la serpiente y haciendo a Dios un mentiroso, porque Él prometió que por la simiente de Abraham que todo el mundo será bendecido. Y esa es la gracia de Dios. Él cumplió ya su pacto hecho a Abraham, entregó a su Hijo unigénito en la cruz a Cristo Jesús para morir por los pecados de todas las naciones de la tierra, pasados, presentes y futuros. Por ende, sin su gracia, todas las personas van
inescrutablemente al infierno, independientemente si ellos desean de todo corazón ser salvos, porque el pecado de ellos debe ser pagado con la muerte de un ser limpio e inocente. Y nuestro Cordero sin manchas es Cristo Jesús. Ahora, estimado auditor, usted se ha dado cuenta que la mayoría de los calvinistas dejan a Israel afuera de los planes de Dios por medio de la doctrina del reemplazo. Es decir, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Los calvinistas usan Mateo capítulo 1, versículo 21 en sus declaraciones de fe. Pues leamos el pasaje. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pues según los calvinistas, este pasaje de Mateo no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, sino que se refiere a los elegidos para salvación cuando el pasaje dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Los calvinistas argumentan neciamente que este pasaje está respaldando la doctrina calvinista entera. Sin embargo, la palabra de Dios en Romanos capítulo 11 nos dice que Dios no ha desechado a su pueblo. E incluso Pablo mismo dice a los romanos gentiles que él es una prueba viviente que Dios aún está con Israel, pues el apóstol Pablo es israelita. No obstante, los calvinistas enseñan que Israel ya no es parte de los planes de Dios y que Jesús se refiere a los suyos, a los elegidos incondicionalmente para salvación. Estimado autor, el calvinismo es una gran falacia cuya enseñanza, que sin lugar a dudas saca al Evangelio, los calvinistas no tienen idea lo que es un pacto. Por definición, un pacto es un acuerdo voluntario entre dos o más personas. Y eso es lo que es la salvación, es un pacto. En este caso, hay dos partes. Tenemos a Dios y tenemos al pecador. Ambos son participantes de este pacto. En un lado, Dios da su gracia, es decir, a su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario por los pecados del pecador. Y del otro lado, este último, el cual debe arrepentirse y creer en la gracia dada por Dios, el Evangelio de salvación. De este modo, una vez que el pecador cumpla con su parte del pacto, este queda sellado. No obstante, los calvinistas no tienen idea lo que significa un pacto. Ya han esparcido la mentira de que Dios fuerza a algunas pocas personas a que cumplan ese pacto ofrecido por Dios por su sola gracia, el cual es por naturaleza una decisión totalmente voluntaria. Así, cuando alguien se rehúsa a creer en el Evangelio, no está queriendo cumplir con el pacto, y por ende él no tendrá acceso a la gracia de Dios por medio de la fe. Estimado auditor, Dios no obliga a ninguna persona a que lo amen, ya que Dios no ha creado robots sin libre albedrío, los cuales no son capaces de tomar decisiones en cuanto a la salvación. Esta está totalmente abierta a todo hombre que quiera ser salvo. Y como iglesia de Cristo estamos llamados por el Señor a la predicación de las buenas nuevas de salvación a toda criatura alrededor del mundo. Además, lo que el calvinismo ha hecho por medio de la gracia irresistible es despreciar el poder y la efectividad de la palabra de Dios, la cual puede cambiar los corazones de las personas, como se menciona en la epístola a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, la cual debe ser leída u oída por el pecador para alcanzar salvación de su alma. Ahora en Romanos capítulo 10, versículo 13 al 17 se lee, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El calvinismo, doctrina del diablo, ataca fieramente a la Biblia y a su efectividad. Pablo es claro al decir que los incrédulos deben, primero,
oír la palabra de Dios para que estos decidan voluntariamente ser salvos o decidan aún estar en sus delitos y pecados. Si la palabra de Dios no se predica a los pecadores, entonces ellos no podrán tener la fe que los justifique delante de Dios. Y no hay tal cosa como una gracia irresistible. E incluso los hombres sí resisten la gracia de Dios y tristemente una gran cantidad de la humanidad están constantemente resistiéndose a la gracia bendita de salvación. En vez, ellos prefieren estar espiritualmente ciegos siguiendo a Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Por lo tanto, el diablo ha usado muchas mentiras y triquiñuelas para mantener a los incrédulos cegados espiritualmente y bastante lejos de la salvación, del Evangelio, por medio de las religiones, de la filosofía, de la política, etc. Los hombres son responsables de que ellos decidan endurecer sus corazones, impidiendo así que la luz del Evangelio ilumine sus mentes para alcanzar salvación. Viene dicho esto por el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 10 al 12, que nos dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estimado calvinista, los hombres impíos son absolutamente responsables de no recibir el amor de la verdad para ser salvos eternamente. El pasaje dice claro, porque no recibieron. O sea que depende de los hombres el recibir algo o no. En ninguna parte de las palabras dichas por Pablo, el cual siendo inspirado por el Espíritu Santo dice que no hubo gracia para ellos, sino que ellos mismos resistieron a la gracia de Dios, pues el Evangelio les fue predicado y decidieron evitarlo para su propia perdición. Además de esto, el Señor considera a los incrédulos como hijos de desobediencia, es decir, aquellas personas que no obedecen al llamado de Dios, al arrepentimiento y a la fe en el Evangelio, son desobedientes para Dios, debido a que ellos se mantienen rechazando cambiar su mente, ellos se mantienen rechazando creer en el Evangelio, en la obra de Cristo muriendo por los pecados de ellos en la cruz del Calvario, y así se mantienen resistiendo a la gracia de Dios, y si estos mueren en sus pecados, los tendrán que pagar en el mismo infierno. Como consiguiente, serán inexcusables delante del juez en el juicio ante el gran trono blanco porque Dios le mostró su gracia para ser salvos, pero prefirieron resistirla voluntariamente. Por último, estimado auditor, el Señor quiere que sus hijos den un buen testimonio delante de los ojos de los hombres, testimonio de su fe, para que sean más creíbles, por lo cual nuestro testimonio y nuestra predicación del Evangelio será más aceptado por ellos. Y al dar un buen testimonio por medio de nuestro buen testimonio, valga la redundancia, será más fácil traerlos a Cristo, pues quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dicho en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4 y en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 9. Por tanto, no existe tal cosa como una gracia irresistible. Antes de finalizar este audio, quiero decirle a usted, señor calvinista, que necesita imperiosamente desechar esa doctrina de demonios y venga a Cristo, arrepintiéndose y creyendo en su obra hace 2000 años atrás. De la misma manera, estimado auditor, si usted aún no es salvo, usted primero que nada debe arrepentirse. El arrepentimiento quiere decir un cambio radical de su mente. En el idioma griego antiguo, esta palabra es metanoia. Reconozca que usted es un pecador que va marchando rumbo al infierno y contempla a su Salvador, Cristo Jesús, muriendo por sus pecados, pecados pasados,
pecados presentes y pecados futuros. Y apenas usted crea por la fe solamente, usted pasa de muerte a vida y jamás va a perder su salvación, porque Dios promete vida eterna y además usted no tendrá que hacer buenas obras para probar que usted es salvo. Bueno, muchas gracias por escuchar este audio. Si Dios me da vida, estaré exponiendo a la luz de la palabra de Dios el quinto punto y último de la famosa tulips, la llamada perseverancia a los santos, el cual hay mucho por decir. Que Dios los bendiga y hasta pronto.